Buenas tardes, doctor. Vamos a hablar acerca de los huesos de la mano, que está conformado por el carpo, metacarpo y falanges. Bien, tenemos que los huesos del carpo van a estar formados por 8 huesos cortos dispuestos en 2 hileras, una hilera superior y una hilera inferior. Van a poseer una forma cúbica y van a constar de 6 caras. Bien, tenemos al primer hueso, que es el hueso escafoides. El hueso escafoides va a ser el más lateral prácticamente porque va a estar hacia afuera. Tenemos que su cara anterior o palmar va a ser totalmente rugosa y se va a prolongar un tubérculo del hueso escafoides. Se va a insertar el ligamento colateral radial del carpo, es decir, se va a articular mediante el ligamento el radio con el hueso escafoides. Tenemos que su cara superior va a ser totalmente convexa y articular, y de igual manera su cara inferior va a ser convexa y articular para el hueso trapecio y el hueso trapezoide. Tenemos su cara medial, que va a poseer dos superficies, una superficie superior que va a ser pequeña y plana y una superficie inferior que va a ser cóncava y mucho más extensa. Tenemos que su cara lateral va a ser totalmente rugosa. Bien, tenemos al hueso semilunar. El hueso semilunar está ubicado entre el hueso escafoides y el hueso piramidal. Tenemos que su cara anterior va a ser totalmente convexa, su cara posterior va a ser plana y rugosa, y su cara superior va a ser convexa y se articula con el radio. Su cara inferior es cóncava y se va a unir al hueso grande. Bien, tenemos que su cara lateral se va a articular con el hueso escafoides. Con su cara lateral, esta parte de aquí, su cara lateral se va a unir con el hueso escafoides. Y su cara medial se va a unir con el hueso piramidal. Bien, tenemos al hueso piramidal. Este hueso está situado medialmente al hueso semilunar, que es este de aquí. Tenemos que su cara superior va a ser convexa, articulada con el disco articular. Una cara inferior que va a ser cóncava. Una cara anterior en la que se va a advertir superficies articulares convexas. Tenemos una cara posterior que totalmente va a estar saliente, rugoso, transversal. Su cara lateral o base articulada. Con el hueso semilunar. Bien, tenemos al hueso pisiforme. El hueso pisiforme va a poseer una forma redondeada, como podemos ver aquí claramente se ve, es una forma redondeada. Posee una cara articular posterior que va a ser ligeramente cóncava. Lateralmente va a obtener un surco con la arteria cubital. Anteriormente se va a insertar lo que es el músculo flexor cubital del carpo y el músculo abductor del meñique en su parte inferior. Tenemos al hueso trapecio, que va a ser el más, de igual manera va a ser el más lateral de la segunda fila. Tenemos que en su cara anterior va a presentar un surco en el que se desliza el tendón muscular flexor del carpo. Tenemos que en su cara posterior medialmente se va a articular un tubérculo destinado a inserciones ligamentosas. En su cara superior es totalmente articular cóncava. En su cara inferior es convexa de anterior a posterior y cóncava transversalmente. Tenemos que su cara lateral va a ser totalmente rugosa, y su cara medial se halla en relación con mediante dos superficies articulares. Bien, tenemos al hueso trapezoides. Tenemos que el hueso trapezoides
está situado entre el hueso trapecio, que lo eliminamos, entre el hueso trapecio y con el hueso grande. Su cara anterior y posterior son totalmente rugosas. Su cara superior va a ser cóncava y se va a articular con el hueso escafoides. Bien, tenemos que su cara inferior se une al segundo hueso de metacarpiano. Se une al segundo hueso de metacarpiano. Bien, tenemos que su cara lateral va a ser convexa de superior a inferior y cóncava de anterior a posterior. Su cara medial va a ser cóncava. Y se articula con el hueso grande. Bien, hablamos del hueso grande. El hueso grande va a ser alargado. De posterior a inferior. Posee una superficie redondeada que se denomina la cabeza, una parte inferior o cuerpo, y una zona intermedia denominada cuello. Bien, tenemos que la cara anterior del hueso grande va a ser totalmente rugosa. La cara posterior se prolonga inferiormente por medio de una saliente, la apófisis del hueso grande. La cara superior va a ser convexa y se va a articular con los huesos escafoides y el hueso semilunar. La cara inferior distingue tres carillas yuxtapuestas para el segundo, tercer y cuarto hueso de los metacarpianos. Segundo, tercer y cuarto metacarpiano. La cara lateral se une superiormente al hueso escafoides. Esta parte de aquí lateralmente superior se une al hueso escafoides y inferiormente se articula al hueso trapezoides. En esta parte de aquí se articula el hueso trapezoides. La cara medial presenta una superficie articular destinada al hueso ganchoso. Bien, tenemos el hueso ganchoso. El hueso ganchoso presenta una forma de una prisma triangular, donde se obtiene una cara anterior que presenta una saliente en forma de gancho, que es esta de aquí, en forma de gancho. Su cara lateral es cóncava y limita mediante el canal carpiano. Su cara medial presenta un surco. La cara posterior es rugosa. La cara inferior es articular del hueso ganchoso y es rugosa. La cara lateral se articula con el hueso grande. La cara superomedial es convexa y cóncava. Bien, en general tenemos que el macizo óseo carpiano, canal carpiano o conductor carpiano forman en su conjunto un macizo óseo que presenta cuatro caras: anterior, posterior, superior e inferior, y dos bordes, lateral y medial. Tenemos que a los metacarpos constituyen el esqueleto de la palma y el dorso de la mano. Se compone de 5 huesos largos que se articulan superiormente con los huesos de la segunda fila del carpo e inferiormente con las falanges proximales de los dedos. De lateral a medial reciben el nombre de primero, segundo, tercer, cuarto y quinto metacarpiano. Se distinguen en un cuerpo que describe una curva con cavidad anterior
una base que es superior o cuboide y una cabeza que representa el extremo inferior del hueso metacarpiano. Bien, tenemos a las falanges. Tenemos a las falanges, que va a ser que cada dedo, con excepción del pulgar, va a constar de 3 segmentos. El pulgar presenta solamente 2. Bien, se designa que con los nombres de falange, se designan los nombres falange proximal, falange medial y falange distal. Las falanges son huesos largos, presentan un cuerpo de 2 extremidades, la base y la cabeza de la falange.